Conocimiento. Somos Grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Buenas tardes, amigas, amigos, compañeros, compañeras, oyentes de Radio Caput. Les damos la bienvenida de acá, desde el estudio Chicha Mariani del programa Somos Grandes. Raquel Márquez les habla, con nuestro operador Martín Loza. Bueno, hoy es un día realmente muy especial para todos aquellos que la venimos caminando por nuestros caminos de la patria en defensa de nuestro país. Hoy es el día del militante peronista. ¿Y por qué lo tenemos que conmemorar y también festejar? Porque realmente es el triunfo de la voluntad de un pueblo que se resiste a ser manoseado, a ser dejado de lado, a ser violentado y a que le sigan sacando sus derechos. Por lo tanto, es para nosotros un orgullo festejar estos 53 años que el general Perón volvió un 17 de noviembre de 1972 a su querida patria después de haber sido exiliado durante 18 años por el solo hecho de haber hecho un gobierno popular y de haberle otorgado a través de las leyes los derechos y la dignidad al pueblo trabajador. Estas son las cosas que pasan en nuestro país. Esta es la historia que se sigue repitiendo. Por eso es un día tan especial, porque la militancia que está en cada uno de los argentinos que lucha por esa patria que queremos, esos somos los militantes, los que estamos comprometidos. Y aquel día, bueno, fue un día histórico donde se cruzó una parte del río ahí caminando porque no se podía llegar, estaba todo vallado, fue un día muy especial, lluvioso. Bueno, los que ya somos grandes recordamos esa epopeya. Pero bueno, para hacer un recuerdo también para esta fecha, yo voy a leerles un poema de un compañero, que es un compañero joven, pero él es historiador, profesor también de historia, escritor, y siempre me manda algunos poemas que ustedes saben que para mí la poesía es revolucionaria, porque todo lo que se escribe en un poema está relacionado con los sentimientos, la vivencia de un pueblo, las ganas de vivir, los amores. Bueno, ¿qué más revolucionario que eso, no? Y dice así: 17 de noviembre de 2025. Hoy amaneció fresco, raro para noviembre, como tantas cosas raras que nos pasan últimamente. Hubo que hurgar en cajoneras y placares detrás de un abrigo para darnos algo de calor en medio de tanto frío. Hubiera preferido un amanecer lluvioso, llevar a la memoria al año 72, aunque pensándolo bien, no sé si sería una buena idea. La historia que vuelve a repetirse no es la nuestra. Pareciera ser la hora de muñequitos plásticos y muñequitas rubias, ajenos y ajenas a nuestro amor y a nuestras lluvias. Habrá que seguir rebuscando en armarios y cajones las banderas que dejamos de nuestra última movilización. La tarde se anuncia soleada, sube la temperatura y el día siempre puede volverse peronista. Bueno, muchas gracias, Lucas Yáñez, por enviarme este poema. Él es de Barracas y está dentro de los estudios de Barracas, forma parte de esa agrupación, un gran luchador, un gran compañero. Muchas gracias, Lucas Yáñez. Bueno, y ahora voy al otro tema, porque la verdad que hay tantos temas, no los vamos a abarcar todos, porque hoy tenemos un objetivo especial que ya ustedes lo saben, que lo hemos anunciado, pero no podía dejar de lado esto que está ocurriendo con Julio De Vido, porque estamos muy cansados, muy hartos de tener una justicia
que nos deja de lado, que nos somete, que nos ningunea al pueblo, pero por sobre todas las cosas que es cómplice del poder real. Basta de este tipo de poder judicial, basta de esta corte. En esos 3 cortesanos tienen el destino de la patria. Esto ya no puede pasar más. Es realmente bochornoso, ya no le encuentro el término. Sinceramente, no le encuentro el término, porque no me gusta hablar mal, y yo soy muy respetuosa, ¿no? Como somos todo el pueblo argentino. Bueno, hemos recibido muchísimas adhesiones, o muchísimos, mejor dicho, reclamos sobre el tema de Julio De Vido, que todos sabemos que a Julio De Vido, ahora le sacaron esto a relucir otra vez, es una persona que está grande, necesita de atención médica, y es bochornoso cómo buscan, hurguen a ver de qué manera pueden jorobar más a todos aquellos funcionarios de la República Argentina, que fueron pocos en los gobiernos populares, tanto sea de Perón y después de Néstor y Cristina, porque realmente todo lo demás hay que ponerlo en tela de juicio, todo lo que pasó. Pero estos que han sido capaces de hacer una revolución en el sentido social, en el sentido de los derechos, en el sentido de también de toda la obra pública, de la ciencia, de la tecnología, es a quienes los persiguen. Y por eso la tenemos presa a Cristina, y por eso la tenemos todavía presa a Milagro Sala. Ahora, bueno, lo volvieron a meter con una excusa, y ahora la quieren volver a endilgar con los cuadernos a Cristina. Y no me voy a olvidar de Amado Vudú, que eso también por una escucha en un bar, no sé, ya me olvidé. Pero todos inventos, ¿para qué? Para que el poder real siga teniendo de cómplices al Poder Judicial de la Nación, y esto es inconcebible. Lamentablemente, no lamentablemente para todos los que sufrimos esto, ¿no? Pero voy a leer una cosa muy breve porque ya dije bastante. Este es de la agrupación 20 de noviembre, me llegaron un montón de cosas, pero no las puedo leer todas. Esto es una parte. Acá dice sobre la proscripción, persecución a compañeros y compañeras del movimiento peronista. El compañero Julio De Vido, actor fundamental de los años más felices que tuvo nuestro pueblo en el siglo XXI, fue injustamente condenado por una justicia cómplice de los poderes reales. Asimismo, a un plan sistemático de detención de dirigentes peronistas cuyo único delito fue engrandecer la patria, además con el único objetivo de humillarlo. Se lo somete a un confinamiento que hace peligrar su vida por su delicada situación de salud personal. El gobierno de Javier Milei, como han hecho todos los gobiernos que defienden los intereses de las minorías poderosas de nuestro país, se dedica a cazar a compañeros peronistas con el único objetivo de generar miedo y desmovilización al pueblo. No podemos permitir que continúe este plan de silenciamiento y proscripción de nuestros compañeros y compañeras, y la única forma de lograr pararlo es con más organización popular, generando las propuestas programáticas que permitan que el pueblo peronista vuelva a surgir desde el subsuelo de la patria. Libertad al compañero Julio De Vido, libertad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, libertad a Milagro Sala y libertad para todos los compañeros y compañeras encarcelados por hacer de la Argentina un país para las grandes mayorías. Yo además agrego que esto es como siempre se dice, ¿no? Disciplinador. Ojo, aquellos que asuman una responsabilidad en un funcionamiento de gobierno del Estado, del gobierno, y hagan las cosas bien, porque van a tener esta represalia, los van a meter presos. Estos son golpes diferentes de los que hemos vivido, lo que hoy somos grandes, ¿no? Antes venían con bombas, tanques y desapariciones, fusilamientos y todo lo que ya sabemos. Ahora vienen con estas sutilezas mientras se está entregando el suelo de la patria, la soberanía, y mientras tenemos a un presidente que ya hace 15 viajes que se fue al exterior, ahí bueno, no voy a decir a qué con Trump, pero ustedes ya saben. Esto es realmente vergonzoso, pero tenemos un pueblo que no solamente resiste, insiste, persiste, sino que también lucha.
no lo vamos a permitir. Así que hoy tenemos un programa muy especial porque va en esta línea. Una de las cosas que quieren destruir es justamente todo lo que está relacionado por las grandes justicias que se implementaron, por los derechos que se implementaron en esos años primeros del peronismo, que es reivindicar la justicia social y respetar, que esto no se respeta, que es la Constitución Nacional. Miren, yo antes de darle la palabra a nuestro invitado, que le estoy quitando un montón de tiempo, pero bueno, él me va a comprender. Yo quiero leer el artículo de la Constitución Nacional, el 14 bis sobre todo, porque me parece que hay muchos argentinos que jamás tuvieron este librito en la mano y después van a votar y votan pavada, votan la entrega de la patria, cuando no son capaces de leer lo que dice nuestra Constitución Nacional. Por eso también se abusan nuestros jueces, porque creo que se han olvidado lo que estudiaron. Bueno, yo se los voy a recordar. Acá en el artículo 14 bis dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, la que aseguran al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de la empresa. Miren lo que está diciendo acá la Constitución. Con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje. El derecho de huelga, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. Después continúa y habla sobre los beneficios de la seguridad social que compete a la persona desde que nace hasta que se muere, y esto es absolutamente para todos. Bueno, por este motivo, hoy tenemos un invitado muy, muy especial porque queremos hablar de este atropello que se viene con la nueva reforma laboral, previsional y también la otra tributaria, ¿no?, que quieren destruir lo que tantas décadas, porque no fue solamente un año, se construyó. Bueno, acá tenemos a nuestro querido compañero Gustavo Ciampa. Él es abogado especialista en Derecho Laboral, asesor en la Comisión de Legislación del Trabajo en la Cámara de Diputados, docente en Ciencias Sociales de la UBA y presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio. Gustavo, es un placer tenerte acá en Somos Grandes. ¿Cómo te va, Raquel? ¿Cómo andás? El placer es mío. El placer es mío. Déjame que te actualice algo de lo que decía. Ahora soy presidente honorario de la Corriente. No, ya no soy presidente de la compañía. Mira qué bien. Presidenta de la compañera Natalia Salvo. Actualmente, Natalia está divina, sí. También gran yo compañera. Presidente honorario, que no quiere decir que los cobre, ¿viste? No, pero bueno. No, nosotros sabemos cómo es eso. Sí, tuviste un inicio, más allá del inicio del programa y las menciones que hacías al Día de los Militantes, la militancia y a la situación de Julio de Vido, en lo puntual que comparto todo lo que dijiste. En el tema de la reforma laboral empezaste por algo sumamente importante, porque es lo que da marco a toda la legislación laboral y a cualquier pretensión de modificar la legislación laboral. Empezaste por el 14 bis de la Constitución Nacional, cuyo vicio de origen, porque esto también hay que decirlo, sí, digamos, fue purgado el vicio de origen con la reforma constitucional de 1994. Sí. Recordemos, la audiencia tuvo origen durante un gobierno de facto, ¿no? El artículo 14 bis fue incorporado en la constituyente de 1957. Después de haber derogado la de 1949, que fue también por un bando militar. Por un bando, siempre lo digo yo, pero hay que repetirlo. Claro que sí, claro que sí. En el 94, con la reforma constitucional, ya bajo el Estado de Derecho, quedó refrendado, quedó convalidado el artículo 14 bis, y desde ahí, digamos, uno lo puede reivindicar. Lo puede reivindicar con la interpretación que corresponde a un Estado de Derecho y al estado actual del desarrollo de los derechos humanos. Pero lo que quiero hacer mucho hincapié en el artículo que vos leías, que fíjate que en su enunciado
tiene dos imperativos. La Constitución usa el imperativo, dice: el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Recordemos, o traigamos a colación, que en el momento que se incorporó el 14 bis, con el masculino se lo utilizaba como genérico, ¿no? Al trabajador y a la trabajadora, y después una serie de bienes jurídicos que la Constitución ordena que deben ser protegidos a través de las leyes. Vos mencionaste todos, ¿y esto qué quiere decir? Que primero, no es ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo tienen facultades constitucionales para decidir en qué sentido legislan. Claro, está claro. Porque el 14 bis le da el sentido que tiene que tener, y es un mandato. Fíjate que en tu lectura del 14 bis no dice si las condiciones de competitividad lo permitieran, si a criterio del legislador. No, es un mandato, claro, un imperativo y de un sentido unidireccional. Cuando se dicta una nueva normativa o se modifica una normativa en materia laboral, al menos en los temas que conciernen y que están enumerados en esta selección de bienes jurídicos que el 14 bis ordena que se deben proteger, el sentido tiene que ser de proteger. Cuando una pretensión de modificación retrocede en los niveles de protección de derechos, cuando es regresiva, lo llamamos, cuando baja, cuando deroga derechos o los modifica en perjuicio de los trabajadores, no está protegiendo, está desprotegiendo. Y desde ese punto de vista, cualquier proyecto de ley que se convierta en ley en un sentido regresivo va a ser es inconstitucional, y así va a ser declarado. Y esto es una alerta a los empresarios, ¿no? Porque de sancionarse algunos de estos proyectos que están dando vuelta, fomentados por el gobierno de reforma laboral, las empresas que tomen decisiones y lleven adelante acciones respecto de los trabajadores basados en estos proyectos de convertirse en ley, van a ser demandadas en juicio. Y lo más probable es que los juicios los pierdan las empresas. Y los juicios que pierdan las empresas lo van a pagar las empresas, no lo va a pagar Sturzenegger, Milei, los que propugnan estas leyes. Entonces, digamos, toda normativa laboral tiene o que mantener el nivel de protección que a los trabajadores y trabajadoras, porque este es el sentido de la normativa laboral, proteger a los trabajadores y trabajadoras, ya tienen establecido, o mejorar esos niveles de protección. No puede haber marcha atrás. Por eso lo dispone el 14 bis, pero surge también de otros principios que también están en la Constitución Nacional, que fueron reforzados con la modificación, con la reforma constitucional de 1994, que son los principios de progresividad y de no regresión. De progresividad quiere decir que cualquier modificación tiene que ser en beneficio. Y de no regresión o de regresividad quiere decir que no puede haber retroceso en los derechos, que los retrocesos en los derechos son inconstitucionales. Esto se lo marcó al Gobierno Nacional del año 2017, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo estaba presente cuando se celebró octubre del 2017, audiencia en Montevideo, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos receptó denuncias que había contra los países, salvo contra Uruguay. Cuando la comisión se reúne en un país, toma audiencias de todas las denuncias que hay contra los otros países de la región, salvo del país anfitrión. Y en ese momento, entre las denuncias que había contra el gobierno de Argentina, uno era de la Corriente 7 de Julio, que yo en ese momento presidía. Y fuimos a Montevideo a sostener la denuncia. El gobierno tuvo que ir fue a defenderse. Digamos, la denuncia pasaba en torno a la estigmatización hacia los abogados y abogadas laboralistas con esta calificación que nos habían hecho de mafiosos del presidente de la República, la represión de la protesta social, la intervención en los sindicatos. Y surgió ahí, porque había surgido unos días antes la versión, de que el gobierno nacional de Mauricio Macri iba a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de reforma laboral regresivo, que quitaba derechos, tal como efectivamente después ocurrió. Y la relatora, el gobierno lo desmintió en ese momento, allá ante la comisión, pero la relatora le hizo saber que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no iba a consentir ninguna reforma regresiva en materia de derecho al trabajo, en materia de derechos laborales. Importante. Que es lo que después quiso hacer el gobierno de Mauricio Macri. En noviembre presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que es muy similar a los proyectos de ley que está presentando ahora el gobierno de la Libertad Avanza. El gobierno de la Libertad Avanza hay dos textos. ¿Ya llegaron completos? Mira, hay un proyecto de ley,
ya presentado desde el año pasado, desde el 2024, por una veintena de diputados y diputadas de La Libertad Avanza. Lo encabeza una diputada que se llama Romina Díez. Y hay, además, un texto de un anteproyecto. Digo texto y no borrador porque la verdad tiene forma de articulado, tiene 109 artículos, con lo cual podría ser presentado tal como lo hicieron circular, pero que sí, no está presentado todavía en el Congreso. Y yo no sabré decirte si es un globo de ensayo, es ver, bueno, hasta dónde puede ser potable el tema, tirar a la discusión algunos temas, a ver qué puede pasar y qué no, y después recogerán en algunos temas, pero van a mandar el proyecto de ley. O separarán en el de Romina Díez o enviarán algo. Lo cierto es que tanto el de Romina Díez como el anteproyecto que hizo circular el Gobierno Nacional tienen varias cuestiones en común. Primero, el eje regresivo. Son todas quitas de derechos. Son supresión o quita de derechos a los trabajadores. No hay un solo artículo en ninguno de los dos textos que mejore algún derecho de los trabajadores y trabajadoras, y además tienen algunos contenidos en común. En materia, por ejemplo, de jornada de trabajo o de vacaciones, tienen con la misma redacción, los mismos artículos. Sí. Y respecto de la presentación desde la oposición, yo había escuchado que había varios proyectos que se habían presentado y que se estaba trabajando mucho sobre esto, pero como todo es todo, viste, entre comillas, entre paréntesis, realmente no tenemos información. Vos que estás dentro de ese espacio... yo estoy en la comisión, yo soy asesor del diputado nacional Sergio Palazzo, en este momento desde que asumió Sergio, se van a ser 4 años. Tanto Sergio como los demás diputados de la oposición, particularmente señalo los que vienen de extracción sindical o cercana al movimiento sindical, tienen muchos proyectos de ley de reformas laborales, pero de sentido contrario, para mejorar los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Lo que pasa es que en la comisión se trabaja poco. La presidencia de la comisión convoca muy pocas reuniones. No hay reuniones de asesores, prácticamente. Yo te diría, el año pasado vamos a haber tenido 3 reuniones en todo el año. Muy malo fue el trabajo en el Congreso, muy malo. Bueno, muchas de esas comisiones yo creo que en muchas de las comisiones, claro, están presididas por el oficialismo, pero hay otras que por ahí no. Pero es vergonzoso, bochornoso el que el presidente de la comisión, si no llama a trabajar, y no se pueden autoconvocar. Así es. La de legislación del trabajo la preside Martín Tetaz. Durante los últimos 4 años la presidió Martín Tetaz y es digamos, de competencia de la presidencia convocar a reuniones. El año pasado hubo algunas reuniones nada más para tratar principalmente proyectos de modificación de la ley sindical, muy regresivos, muy antisindicales, y además. Por supuesto, pero bueno, no avanzaron. Y después uno de jornada de trabajo. En jornada de trabajo se cruzan proyectos de 2 sentidos. En este momento en la Cámara de Diputados hay proyectos presentados, uno por Sergio Palazzo, uno por Hugo Yasky, me puedo estar olvidando alguno, no tengo el relevamiento. Un proyecto bastante integral que había presentado Claudia Armachea. Claudia también es dirigente de la Asociación Bancaria, ya tiene mandato cumplido. Me comprenden la general de la ley, pues yo estuve trabajando en 2 de estos proyectos, en el proyecto de Claudia y en el proyecto de Sergio Palazzo. Pero junto con el de Hugo Yasky son proyectos dirigidos a reducir la jornada de trabajo. Claro. El mundo va hacia la reducción de la jornada de trabajo. En la Argentina la jornada máxima de trabajo, que es de 8 horas diarias o 48 semanales, está establecida en la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años. Y la jornada de 8 horas diarias y 48 semanales, digamos, son 2 módulos de límite de jornada. El diario se tiene que respetar, el semanal también, pero no es que se puede no respetar el diario con tal de que se respete el semanal, como quieren interpretar algunos. Está establecido a nivel mundial en el convenio 1 de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo en la primera posguerra, y se creó con la idea de establecer algunos derechos mínimos homogéneos para el mundo, derechos laborales, partiendo de la premisa que sin justicia social no podía haber paz en el mundo. Y desde ahí que la Organización Internacional del Trabajo, en el primer convenio que dictó, en 1919, receptó lo que era la preocupación principal
en el mundo del trabajo de ese momento, las condiciones de ese momento, que era ponerle un límite a las jornadas extenuantes de trabajo. La jornada de 8 horas diarias viene de una lucha del movimiento obrero anterior y que tiene su consagración en ese límite, pero digamos, permitime mencionar que, por ejemplo, cuando conmemoramos el 1 de mayo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, es en conmemoración a las víctimas de Chicago, que eran luchadores por la jornada de trabajo de 8 horas y fueron juzgados en un juicio ficticio. El juicio fue real, pero fraudulento, y fueron asesinados. Y cuando conmemoramos el 8 de marzo, el Día de la Mujer, también en conmemoración de las mujeres asesinadas, trabajadoras por textiles. El dueño de la fábrica cerró la fábrica y les incendió. Es terrible. En el marco de un conflicto gremial, peleando por la jornada de 8 horas. Entonces, ya van 106 años en el mundo con jornada máxima de 8 horas. Y ambos proyectos, el proyecto y el anteproyecto que yo mencionaba, del Gobierno Nacional, de La Libertad Avanza, van atrás de 1919, porque quieren impulsar una jornada de trabajo que puede llegar a 12 horas diarias. Yo cuando escuché eso, y vos sabés lo que me llamó la atención, que hubo una discusión, estaba yo presente en una reunión, y dice, no, porque el empresario te da a elegir, un día vos te podés quedar 12 horas, y después otro día, si no te necesitan, te podés quedar 4. Y yo lo miré y le digo, pero ¿vos creés que eso va a ser así? Bueno, el peligro que estamos corriendo es que esta generación nueva no tiene ni la más mínima idea porque antes se hablaba, la sociedad estaba un poco más politizada y estaba más informada. Ahora, bueno, los motivos no los vamos a hablar en este momento porque es muy largo, pero hay un sector impresionante y que justamente atañe al sector laboral, al sector de la gente joven que está ingresando al trabajar, que no tienen idea de los derechos que tienen, y entonces cuando les hablan de estas cosas, tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a tener un problema con el jefe o con el patrón, porque por ahí los sindicatos o los gremios están también asustados, porque este es un trabajo que se vino erosionando desde hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, el objetivo, visto desde mi lugar simple, es erradicar la organización de un pueblo, y la organización sindical, gremial, es el bastión de la justicia social, es decir, es una de las banderas, uno de los ejes en donde el pueblo puede organizarse a través de estas organizaciones y luchar para que sus derechos como trabajador sean cumplidos. Bueno, estamos perdiendo esa batalla porque hoy en día de esto no se habla, ¿no? Entonces, vos cómo vislumbrás, de acuerdo a lo que estás en este tema, ¿cómo crees que dentro del Congreso, porque bueno, lo dijo muy claro Milei, ¿no? Esto se va a tocar después que asuman los 87, que era todo el logro de él, que lo logró, era tener más diputados y más senadores para que las leyes y todas las propuestas que ellos presenten sean votadas así. No importa quiénes sean, si saben, porque ahora están haciéndoles un curso a algunos diputados que no saben ni leer. Pero lo importante era tener la aprobación con el voto, y lo único que quiere Milei es que levanten la mano. Entonces va a tener muchas manos levantadas, más las otras manos de los cómplices de esta entrega, que desgraciadamente ahí andan dubitándose, ¿no? Se dice, no saben qué hacer, si para acá, si para allá. Bueno, ya es un tema más político que no tiene que ver con lo que va a pasar en el Congreso. Pero de acuerdo a todo esto, que es un bollo, ¿cómo apreciás vos que estén preparados por lo menos los bloques de diputados yo creo que estén de este lado? Yo, ¿no?, creo que el bloque defensa nuestro está firme en oponerse a los avances que pretende el gobierno en materia, a los avances contra los derechos del trabajo, no avance en la legislación, avance contra la legislación laboral, por ejemplo, esto en materia de jornada de trabajo, porque, y me tomo algo que decías vos, y para clarificarlo además, no es que la ley dice el trabajador va a elegir la cantidad de horas que trabaja por día, digamos, esto hace a la facultad de organización de la empresa, es el empleador el que va a decir. Y aunque se utilicen eufemismos, es el empleador que va a decir. ¿Qué quiero decir? Que aunque se utilicen eufemismos, a veces
algunas leyes recurren a giros tales como trabajador y empleador pueden pactar libremente. Sí, ¿no? eso queda muy lindo. Claro, que no queda sabe hermoso nada, y parece queda que es en lindo. el marco de la libertad, pero si por algo existe el derecho del trabajo es porque el trabajador no tiene, nosotros llamamos que tiene hiposuficiencia negocial, no tiene la misma fuerza o el mismo poder de negociación que tiene el empleado. Entonces, cuando alguien va a conseguir un empleo y necesita el acceder a un trabajo, y si el empleador le dice, bueno, pero usted tiene que firmar acá que va a aceptar que yo le diga una semana tiene que trabajar 12 horas, la otra semana 4, o un mes 12 y la otra 4, esa persona no está en condiciones de decir, no, yo trabajo 8 horas por día, claro. y las que exceden me las paga como extra. Porque gente que nos está escuchando puede pensar, y me puede decir, Ciampa, yo trabajo 12 horas. ¿Qué me decide la jornada diaria de 8 si yo trabajo 12? Y esto sabemos que pasa en nuestro país. Ahora, el que trabaja 12, 11, 9, el que excede de la jornada máxima, tiene derecho a que se le paguen horas extras. Y esas horas se pagan con recargo. El diseño que prevén los proyectos del gobierno es, se puede trabajar hasta de 2 horas por día, no se pagan horas extras, en el esquema deriva toda la negociación colectiva, cosa que tampoco puede hacer, porque tal como surge del artículo 14 bis que vos leías, la protección tiene que estar por ley, jornada limitada por ley. Y la ley no puede decir, me corro y que vengan los convenios colectivos a regular la jornada como quieran. Los convenios colectivos están previstos, es su esencia, pues es su origen para mejorar los derechos que prevé la ley. No pueden perforar, negociarse por debajo de los derechos que prevé la ley. Entonces, el esquema de los proyectos del gobierno es, se puede trabajar hasta 12 horas. Las horas que excedan de las 8 no se pagan con recargo. El empleador te puede decir cuántas horas trabajás en cada momento. El mes que trabajaste más de las 8 no te las pagan con recargo. Pero además hay otra cosa. Te puede decir en qué franja horaria vas a trabajar en cada momento. Y si no te gusta, la única alternativa que te queda es considerarte despedido. Porque hoy en día, cualquier modificación ilegal que haga el empleador en la relación laboral, si te cambia, no sé, de un turno a otro, o traslados, que a veces o traslados, las tienen si algo te causa perjuicio, claro, que tenés que mudarte, un ejemplo. Pues vos podés o considerarte despedido, es un derecho. Si uno no se pudiera considerar despedido, renunciar, que es otra alternativa, digamos, sería esclavitud. Entonces, ante un incumplimiento grave patronal, el trabajador se puede considerar despedido o puede, porque así lo establece la ley, obligar al empleador a respetar las condiciones del contrato. Con una acción judicial, el juez le tiene que ordenar al empleador de manera inmediata que se abstenga de hacer esa modificación que afecta condiciones esenciales del contrato o que causa perjuicio. Bueno, lo que quiere el proyecto es quitar esa alternativa, en esto coinciden también, anteproyecto y proyecto, quitar esa alternativa del trabajador que pueda obligar al empleador a respetar el contrato y dejando como una única alternativa considerarse despedido. Entonces, esto en materia de jornada, digo, el trabajo es un ordenador de la vida, ¿no? Todos nos acomodamos las cuestiones de la vida a los horarios de laburo. Lo que no puede ser es un desordenador. Entonces, el trabajador que no sabe en qué horario va a trabajar el mes que viene o la semana que viene, o el periodo futuro o el día de mañana, no puede organizar su vida familiar, su vida social, su vida deportiva, de recreación, de cultural, de capacitar su vida. Que no es poco. Estos proyectos están tomando. El otro día me preguntaban, ¿por qué te parece que es esto? Pues, ponen a los trabajadores en un rol en la sociedad que lo supo describir o lo supo mencionar, no sé si en un sincericidio o en un acto fallido, quien fue secretario de Trabajo del gobierno de Mauricio de Empleo del gobierno de Mauricio Macri, y estuvo trabajando en estos proyectos de La Libertad Avanza, cuando dijo, para las empresas contratar y despedir tiene que ser algo natural como comer y descomer. Ah, la flauta, esa no la había escuchado. Esa frase fue terrible, Claro, públicamente, en una nota periodística. Y ese es el terrible. rol que le dan a los trabajadores. Son descartables, no los toman es como seres humanos. Volver al siglo XIX, el siglo de la esclavitud y ningún derecho a nada. Bueno, escúchame, ahora vamos a hacer un pequeño... Una tanda, vamos a escuchar un temazo que yo lo paso siempre. Y después quería que un poco retomar el tema, ¿qué va a pasar si con este tipo de reforma laboral que ellos pretenden, ¿no? ¿En qué va a perjudicar al trabajador en sí? Pero también si esto tiene incidencia sobre el tema de la reforma previsional que también se viene, es decir, ¿qué incidencia va a tener haber reformas en el plano laboral
con el plano de los que se jubilan, que para más adelante, por los que estamos jubilados, tenemos que aguantar lo que ya está. Pero bueno, ¿qué va a pasar para más adelante en el caso de que no surja un debate y un apoyo de la sociedad fuerte para rechazar estas propuestas? Y lo mismo con el tema tributario. Yo sé que es como que hay alguna conexión hay con estos 3 paquetes que pretenden destruir absolutamente todo, ¿no? Y si está pensado, son 3 preguntas que vamos a hablar después. Dale. Que son las dudas que también yo tengo y escucho. ¿Qué va a pasar con aquellos que hoy no están registrados? Porque lamentablemente la democracia y nuestros gobiernos que tuvimos, no han podido solucionar el tema del trabajo en negro, como se le dice comúnmente, y de estos trabajos basura que surgieron en estas últimas décadas, ¿no? Y lamentablemente mucha gente joven que está trabajando en eso y que para adelante. Porque vamos son a hablar temas de eso. bárbaros, porque hay además Sí. mucha inducción a engaño y a confusión desde sectores del gobierno, incluso en los medios públicos. Ahí está. Dale. Bueno, después de este tema que vamos a escuchar acá, Martín Loza ya está preparando, es el tema de Ignacio Copani, que es uno de mis juglares y cantantes populares que respeto mucho, porque habla en sus canciones del sentido del pueblo, de nosotros, de las personas comunes, de la gente que anda por la calle, y él, toma esa esencia, y en este caso es el militante, que hoy es un día especial. Entonces, lo pasé creo que hace dos lunes, pero dije, lo voy a volver a pasar porque me gusta. Así que lo vamos a escuchar al militante Ignacio Copani. De pantalón con tirantes, ahí va el militante de la resistencia. Tira algo más que un volante, se arrastra sangrante por el basural. Ay, 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 lucharé y cuando vuelva voy a curarme con mi general. Palos, deporte importante, siente el militante sobre la cabeza. Largo bastón vigilante por las escaleras de la facultad. Ay, 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 volveré a la trinchera cuando me suelten de la federal. Cuando se encuentre la América entera armándose en 1, 2, 3, muchos Vietnam. Ay, 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 que nos espera. Llega el 70 y el Che ya no está. Luz y fervor de estudiante lleva el militante al alzar su bandera. Va del local a la escuela, pasitas a ciegas por cualquier ciudad. Ay, 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 la piba más buena y el más brillante del barrio se van. No sé sus nombres reales, apenas sé que hoy a la noche los veo en un bar. Ay, 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 noche de pena y hermanos que no volvieron jamás. Cantan y abrazan flamantes, nuevos militantes por nuestra vereda. Casa por casa regresan, quitando las viejas espinas del mal. Ay, 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 las flores nuevas, pese a quien pese, reverdecerán. No hay bala que mate a la primavera, ni patria que pueda otra muerte aguantar. Ay, 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 acá no hay recompensa, pobre el que piensa que puede escalar. Horizontal con su historia y su entrega, un militante no es un militar.
Bueno, gracias Ignacio Copani, porque a mí me llega en lo más profundo de mi ser, como militante también. Muchas gracias. Y bueno, acá continuamos con Gustavo Ciampa, que él es abogado laboralista, bueno, ya lo hemos presentado, está trabajando también como asesor en la Cámara de Diputados, en la parte de la Comisión de la Legislación del Trabajo, y estuvimos hablando hasta ahora de los derechos que hemos conquistado los trabajadores y que ahora, bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando se presente el proyecto que está por entrar para ser tratado en la Cámara de Diputados, que es el proyecto del oficialismo. Y ahora, bueno, un poco habíamos dejado pendiente, así en el aire, algunas dudas. Dejamos varios temas. Varias A ver, puntas. hay una preocupante inducción a engaño a la población por parte de funcionarios oficiales, incluso ministros, ¿no? Por ejemplo, en decirle a los trabajadores que no están registrados, y los trabajadores no registrados, los trabajadores que, como bien decías vos, mal llamamos en negro, Sí. No tienen ningún derecho. Con lo cual, a partir de esta ley van a tener derecho, y esto es una falacia, pues lo que uno mal puede hacer con la población es decirle que no tiene derecho a quien tiene derecho. Uh-huh. Y los trabajadores que no están registrados tienen los mismos derechos que tienen los trabajadores que están registrados. Tienen una mayor dificultad para hacerse valer en esos derechos. Es muy importante esto, ¿eh? Pero el trabajador que no está registrado, que está en negro, tiene derecho, igual que el trabajador que está en blanco, menciono algunos, al salario de convenio, a los adicionales de convenio, a aguinaldo, a vacaciones, a licencia por enfermedad, a indemnización en caso de despido, a todos los mismos derechos. Tiene los mismos derechos del trabajador que está en blanco. Entonces, lo que tendría que hacerse del gobierno es inspeccionar para que esos trabajadores les sean respetados los derechos que tienen. O darles el mensaje de decir, mire, ustedes también tienen derecho. Si usted considera que no está en condiciones de reclamar su derecho, bueno, vaya al sindicato que reclame por usted, vaya al Ministerio de Trabajo, no sé, pero no puede decirse. Tiene herramientas. Claro, hay herramientas, venga al Estado, denuncie, lo vamos a cubrir, vamos a inspeccionar. Bueno, entonces, trabajador en negro tiene los mismos derechos que tiene el trabajador que está en blanco. Segundo, proyectos de ley o leyes de este tenor no sirven para generar empleo ni para que el empleo que se genere sea empleo en blanco. Entonces, cuando se dice, no, pues se necesita este tipo de leyes para que las empresas generen empleo, porque desde el año tal que en la Argentina no se crea empleo privado, genuino, está bien. Si no se crea empleo, veamos por qué es, pero no es porque mi tía se casó o porque mi primo, no, las cosas tienen que tener correlación. Y la legislación laboral no tiene correlación con la generación de empleo. Que se quiten derechos no genera empleo, ni hace que los empleadores o los titulares, los dueños de las empresas, contraten personal. Y esto lo demuestra la experiencia argentina. Primero, lo más inmediato. Hace apenas un año y unos meses, estamos en el mes de noviembre del 2025, el 9 de julio del 2024 entró en vigencia la ley base, que tiene un capítulo laboral regresivo, tal como estos proyectos, tiene un capítulo, quitó muchos derechos a los trabajadores, quitó sanciones a los empleadores, amplió el periodo de prueba, pretende sustituir la indemnización por despido por lo que llama fondos de cese, y decían que era para generar empleo y que el empleo que se generara fuera en blanco. No se generó empleo, destruyó empleo. La desocupación creció. Y los pocos puestos de trabajo que se crearon, que no alcanzan a compensar los que se perdieron, fueron no registrados. Muchos monotributistas, falso monotributista. Una cosa es el monotributista que es un autónomo y otra cosa son los trabajadores que los hacen inscribir como monotributistas para que facturen. Entonces, no genera empleo. Pero además hay experiencias más largas y más demostrativas, tales como lo que pasó en la década del 90. La década del 90, larga década del 90, entre 1989 y el año 2001, tuvo una sucesión de leyes que fueron recortando derechos a los trabajadores. La primera en 1989, que permitió pagar parte del sueldo en tickets, ticket canasta, ticket restaurant. Sí, lo recordamos mucho. Que ahora el proyecto que está en el Congreso de la Nación, de la veintena de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza, quiere volver a ese esquema que parte del sueldo se pueda pagar en tickets. Sí, que fue lo que se enfrentó Héctor Recalde con las coimas y la Corte Suprema ya lo declaró inconstitucional, el pago en ticket, en un caso que llevé yo hasta la Corte, que se llamó Pérez Contisco. Dijo, todo lo que percibe un trabajador como contraprestación del contrato de trabajo es remuneración. Y los tickets estaban calificados como no remuneratorios. ¿Qué quiere decir no remuneratorios? ¿Dónde está? Pues algún oyente puede pensar
Bueno, pero si a mí me dan los tickets y yo con el ticket puedo ir a un gran supermercado y puedo comprar alimentos, ropa, no sé qué, no importa, para mí es lo mismo. No es lo mismo, ¿sabes por qué? Porque cuando te pagan el aguinaldo no se considera esa plata, cuando te pagan las vacaciones tampoco, si tenés un accidente de trabajo tampoco te lo van a considerar, una licencia por enfermedad tampoco, si te tienen que indemnizar por un despido tampoco. Entonces, y no es lo mismo. Y además no hay aportes y contribuciones a la seguridad social. Entonces y esto se vincula en parte con lo que vos me decías, porque además este proyecto, que el que está en el Congreso, permite que parte del sueldo te lo paguen en ticket restaurant, parte en ticket canasta, que si te pagan un gimnasio no es remuneración, si te dan una tarjeta para el colectivo no es remuneración. Entonces termina siendo todo no remuneratorio. Claro, te quitan. Entonces desfinanciar la seguridad social. Claro, además. desfinancian totalmente. Afecta al trabajador víctima de esto y desfinanciar la seguridad social. Entonces, tampoco genera, en la larga década del 90, con sucesivas leyes, 1989, 1991, 1993, 1995, 1996, 1998 y en el 2000 con la ley Banelco, estos fueron los años en que se dictaron leyes laborales regresivas, la desocupación la llevaron del 6% al 21,5%. Sí, entonces, ahí está la demostración de que la reforma laboral no para generar trabajo es no mentira. genera empleo. ¿Qué genera empleo? Una política económica adecuada y dirigida a la generación de empleo. ¿Y la legislación laboral para qué sirve? No sirve para generar empleo y no tiene aptitud para generar empleo. Claro. Sirve para preservar la dignidad de las personas que trabajan. Entonces, cuando hay proyectos de ley de este mismo sentido para quitar derechos, lo que se está haciendo es afectando cada vez más la dignidad de las personas que trabajan. Entonces, esto es nefasto para la sociedad. Ahora, con las leyes que dicen que conspiraban contra la creación de empleo, se creó empleo en la Argentina. Digamos, a partir del 2002, cuando a los pocos días de asumir Duhalde, ordena que todas las empresas hagan un decreto, un DNU, todas las empresas tenían que pagar unos 100 pesos. Era en ese momento, como una asignación no remunerativa, fueron incrementando, después Néstor lo convirtió en remuneratorio, después durante el gobierno de Néstor se deroga la ley Banelco, se restablecen los derechos laborales, se restablece la indemnización por despido, se restablecen algunas características de la negociación colectiva, la ultraactividad de los convenios, que también la están atacando, que se aplica el convenio más favorable, que un convenio de empresa tiene que respetar el piso de derechos previsto en un convenio de actividad, que esto lo quieren volver a cambiar en estos proyectos, y con esas leyes y la ampliación de derechos que vino durante todo el periodo 2003-2015, la desocupación bajó del 21,5 al 6,5. Qué impresionante. Entonces, digamos, no hay relación entre la legislación laboral y la generación de empleo, o entre la quita de derechos y la generación de empleo. Sí, eso está claro, para los trabajadores está claro. Pero claro, y está bueno que esté claro, y que otra cosa que vos me preguntabas y que se vincula con esto, algunos trabajadores y trabajadoras, porque esto también es una inducción a error por parte de los mensajes oficiales, que dicen ningún trabajador va a perder derechos con esta ley. Esto va a ser aplicable a los futuros trabajadores. Y esto es falso. De los textos que hay, esto no surge. Y además, para dar un ejemplo, ¿no? Y para que se entienda, que la ley, en caso de sancionarse, se aplique a todos, no quiere decir que sea de aplicación retroactiva. Pues yo he tenido discusiones y me dicen, la ley no puede ser retroactiva. Claro, las leyes no pueden ser retroactivas. Pero una aplicación retroactiva de la ley sería, si está alguien que despidan hoy, que pretendan aplicar una ley que va a entrar en vigencia el año que viene. Claro, ahí eso sí sería aplicación retroactiva. Pero si alguien está trabajando hoy, sigue trabajando y entra con el texto que tienen estos proyectos de ley, ¿no? Digamos, después hay que ver si se cambian, se cambia. Por ejemplo, uno de ellos dice, la indemnización por despido tiene un tope de 10 sueldos. Va a tener, en caso de convertirse en ley, un tope de 10 sueldos. Entonces, si alguien tiene hoy 20 años de antigüedad y esto entra en vigencia el año que viene tiene 21 años de antigüedad y lo despiden estando en vigencia esta nueva ley de sancionarse, le van a aplicar el tope de los 10 sueldos. Pues la ley no distingue, la ley no dice, o el proyecto no dice que es para los futuros trabajadores, es para todos. Pero además, y esto es recurrir un poco a la solidaridad, ¿no? de clase, aunque no tocara, aunque en los proyectos se metiera un artículo que dijera, bueno, esto va a ser aplicable solamente a los que ingresen a trabajar a partir de la vigencia de esta ley. Primero, a vos que tenés trabajo hoy, ojo, que podés perder este trabajo y vas a entrar a trabajar en el próximo con la vigencia de la próxima ley. Claro. Pero además pensar un poco en concepto de clase, cualquier afectación de derechos, aunque sea a futuro, no solo te afecta a vos, y si no te afecta a vos y afecta a los demás, pensemos como, claro, como trabajadores y trabajadoras. ¿Sabés qué hay en estos proyectos? ¿Sabés qué veo
veo un tema de revancha clasista. Sí, sí, total. Como cuando después del 17 de octubre le decían a los trabajadores que el aguinaldo te lo vaya a pagar Perón. Sí. Bueno, es esto. Sí, Es sí. no solo te quito los derechos, sino que además traslado. Esto pasa a convertir la legislación del trabajo en una legislación patronal, de convertirse en ley. Claro, es lo que quieren, sí, sí, con patrón costa. Incrementa, que odiamos incrementa el los hecho poderes. de que al darle dignidad a los trabajadores, el peón se animó a mirarlo A los ojos y pedirle un aumento. enfrentarlo. Claro. Bueno, es como vos decís, es la revancha, está inserta en la cultura de este sector poderoso, ¿no? Es una vergüenza como ser humano. Sí, y a ver, y no Hay avanzamos, cosas ni peores, siquiera te sí. hice la enumeración de todas las cosas que toca y todos los derechos que se pierden, pero esa Sí, sí, porque no nos queda no tiempo nos queda para tiempo, eso. pero desde fraccionar las vacaciones, poder darte las vacaciones fraccionadas y en cualquier momento Sí, del y aparte, año. algo escuché como que... No poder enfermarte, o sí, te podés enfermar, pero no vas a cobrar el sueldo durante la licencia por enfermedad. Claro, porque Eso es establece... gravísimo. Y mira, y encima también van en contra de las obras sociales, También. de los sindicatos. No, Ahora, de los si- sindicatos desaparece la actividad claro, sindical. ahora yo ¿eh? digo, si desaparece la actividad sindical, si desaparecen las obras sociales de los sindicatos, que es importantísimo, creo que son 15 millones de personas que se están atendiendo. ¿Qué van a hacer con la salud pública? Ya los hospitales, la salud pública para ellos es un gasto. ¿Y quién? Bueno, morite. Resumen, 2 puntos suspensivos, igual morite. Sí. Mira, Eso es lo que como pretenden. un parámetro, yo digo, esto es un símbolo de lo que son estos proyectos de ley. A ver, esto también es hijo del DNU 70-2023. El DNU 70, cuando asumió el presidente Milei, que sacó ese DNU que modificaba todas las relaciones jurídicas en la Argentina, tenía un capítulo laboral que fue declarado inconstitucional por la Justicia Nacional del Trabajo en un pleito rapidísimo, y acá ya Que lo presentó la CGT homenaje. en febrero. Yo Claro. estuve A mí me también dice, en la marcha. ¿y qué hace la CGT? No. Mirá, si la CGT no hubiera hecho ese amparo, Sí, no hoy existía ya. eso sería ley vigente. No, yo estuve presente ahí en tribunales el día de esa marcha. Y la verdad que tendría que haber habido mucha más gente. Pero bueno, por lo menos logró el objetivo, que fue pararlo. Claro, Ese esto sector. es derivación de eso. Y mirá Claro. qué disposición tiene. Dice, cuando una empresa, y para lo que voy a decir, no importa la dimensión de la empresa, pierde un juicio laboral, y aclaro, un juicio laboral demora entre 6 y 8 años en este momento en la capital federal. Terminado el juicio, perdido el juicio por la empresa que tiene que pagarle el crédito al trabajador, la empresa puede optar por pagar en 12 cuotas el juicio. Ven. Ya, es inconcebible. Este es el símbolo de esta ley. Sí, sí. Este es el símbolo de este esta ley, no, de este proyecto. De este de ley, ¿no? proyecto y el proyecto. proyecto de país que tienen, ¿no? Es que esto se enmarca en la un proyecto de destrucción. país. Cuando vos decías, esto se vincula con la que pretenden sea la reforma previsional y la reforma tributaria, sí, pues es un trípode del proyecto del país que Claro, quieren, sí. que es un país de exclusión. Sí, como está planteado, absolutamente, de vaciamiento, de exclusión y de falta de soberanía de todo tipo. Y de negocios para 4 vivos, pues además genera negocios para 4 vivos. Así que bueno, ahora de todo esto, de cuándo se va a tratar, no se sabe nada, no se habla en el No se Congreso, sabe, ¿no? hay versiones de que, bueno, sí, que sería después de que asuman los diputados Sí, y diputadas sí, electas. Yo en después esto del quiero 10 de- mandar algún mensaje de confianza. Cuando en la historia, yo sé que la historia no se repite de la misma manera, No. pero el gobierno de Mauricio Macri obtuvo un muy buen resultado en la elección de medio término en el año Sí, 2017, muy de similar acuerdo. a la que obtuvo en este momento el gobierno de la Libertad Avanza. Al mes siguiente mandó al Congreso proyecto de reforma previsional y de reforma laboral. Pudo aprobar, no obstante las manifestaciones numerosas que hubo, el proyecto de reforma previsional, no pudo aprobar el de reforma laboral. Sí, yo creo que ahí está el meollo de la cuestión, ¿no? Es fundamental y por eso nos vienen sometiendo desde hace tanto tiempo en persecuciones a todo lo que sea los derechos laborales y a la CGT. Y la represión de las movilizaciones. Y las represiones. Porque Sí, eso sí. esto requiere movilización popular. Yo espero que sí, que haya más apoyo por parte de la CGT. Yo sé que ellos se toman su tiempo, ahora bueno, ya tienen otro nuevo triunvirato que la va a dirigir, así que nosotros estamos esperando mucho, sé que las 2 centrales de trabajadores también colaboran mucho, y bueno, nosotros ya como nos tenemos que ir yendo, les aviso que también en los miércoles vamos a seguir en la resistencia de los jubilados con
con el resto de las organizaciones, ya se están acercando otras, si bien estamos dispersos porque es muy difícil convocarse los miércoles porque cada vez hay más represión injustificada, y bueno, mucha gente también se cuida. Pero que no se queden tranquilos, nos cuidamos porque queremos seguir. Como se dice, soldado que huye sirve para la otra batalla. Así que así estamos nosotros. Bueno, los tenemos que despedir para... este es mi celular, que no sé por qué suena con una alarma para que me despierte, no lo puedo sacar, disculpen. Nos vamos a despedir acá, querido Gustavo. Realmente es un gusto, y cualquier cosa te consultamos, y si no podés venir, por ahí nos pasas un audio. Pero claro, y nos vas sí. a mantener al tanto de toda esta situación, que hay muchas cosas más para hablar, pero bueno, es complicado hacer síntesis porque si no... Bueno, nosotros nos despedimos para el lunes próximo de 19 a 20, somos grandes, y quédense acá en Caput con este programón que traen las chicas. Así que hasta el lunes próximo, y muchas gracias Gracias Gustavo a vos, Raquel, Zampa. siempre es un placer y un gusto estar en tu programa. Bueno, muchísimas gracias.